Está con nosotros Rodrigo González de la Fundación Ideal para meternos en la cuestión impositiva del impuesto a las ganancias. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias circunstanciales o más notables que plantea el proyecto que ya tiene media sanción, el proyecto de la oposición, con el que planteaba el Ejecutivo Nacional? Bueno, hay dos puntos que son muy diferentes. El primer punto, sin duda, es dónde coloco la vara del mínimo no imponible. Hay dos momentos estratégicos para poder ver cómo impacta el impuesto a las ganancias en la gente. El primer momento es cuál es la barra a partir del cual gente se queda fuera y gente se queda dentro del impuesto. Este es el mínimo no imponible. Y el segundo aspecto es cuáles son las escalas una vez que ingreso al impuesto que me van a caer como alícuota, ¿no? El impuesto a las ganancias tiene dos problemas en Argentina. Esta vara estaba atrasada, pero no tanto, el mínimo no imponible, pero las escalas estaban fuertemente atrasadas porque la última vez que se tocaron fue en el 2001, hace más de 15 años. Entonces el gobierno había propuesto en su proyecto elevar poco el mínimo no imponible, apenas un 15%, pero tocar de manera más intensa las escalas. En cambio, la oposición, ¿qué fue lo que propuso y finalmente logró acordar ayer en la Cámara de Diputados? Aumentar mucho el mínimo no imponible, un 50%, mucho más de lo que proponía el gobierno, y las escalas también aumentarla de similar magnitud a lo que proponía el gobierno. Ese es el primer punto de diferencia. ¿Cuánto aumenta el mínimo no imponible que determina quién ingresa y quién no al impuesto? El segundo punto es, como el proyecto de la oposición tiene un costo fiscal más alto, se crean nuevos impuestos que no estaba previsto por parte del oficialismo crear. Estos nuevos impuestos son al juego, esto se había acordado en cierta medida en negociaciones previas a la sesión de ayer, pero a la minería y sobre la renta no financiera, que son dos impuestos que el gobierno no estaba dispuesto a implementar. Es muy importante el número que recauda el Ejecutivo Nacional en base al impuesto a las ganancias, ¿no? Es muy importante. Impuesto a las ganancias e IVA son los dos principales tributos que tiene la Argentina. Y el impuesto a las ganancias, la mitad de lo que se recauda va a las provincias, por eso no es extraño ver las notas que veíamos previamente del ministro de Hacienda de la provincia, como muchos otros deben estar preocupados respecto de cómo incidiría en las provincias un mayor costo fiscal. Hay un tema que es interesante analizar, Lucas. Sí. El tema de cuál va a ser el costo fiscal, es decir, cuánto va a dejar de recaudar el gobierno nacional con el proyecto oficial y con el proyecto opositor, es bastante difícil de determinar. ¿Por qué? Porque según la oposición, los impuestos que se generan cubren el mayor costo fiscal que genera este proyecto. Es decir, lo que dejo de recaudar por ganancias lo recaudo con los nuevos impuestos. Pero según el oficialismo, y la semana pasada estuvo el director de la AFIP en el Congreso, esto no es así, dado que es mucho más lo que dejaría de recaudar la Argentina que lo que aportarían los nuevos impuestos. Esta es una discusión técnica que no está clara respecto de cuál sería el agujero fiscal que va a generar si este proyecto de la oposición continúa, cosa que parece bastante difícil, tendríamos que decir, me parece. Bueno, ya nos adelantaste que este impuesto es coparticipable, es decir, la provincia de Mendoza, como las otras provincias, reciben de ese ingreso de las arcas del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo puede perjudicar a la provincia de Mendoza esta situación? El costo fiscal, es decir, la disminución en la recaudación del proyecto oficial, ya había sido acordado por parte del Gobierno Nacional con los ministros de Hacienda provinciales. Era unos 30.000 millones de pesos que se iba a recaudar de menos. La mitad de eso lo iban a sufrir las provincias y en el caso de Mendoza iban a ser unos 500, 600 millones de pesos que iba a dejar de percibir en el 2017. Ahora, si se aprueba el proyecto oficialista, sucede esto. En el caso del proyecto de la oposición, el costo fiscal, según la AFIP, sería más del doble, serían unos 65.000 millones de pesos, y lo que dejaría de recaudar la provincia podría rondar unos 1.500 millones de pesos en el 2017, es decir, casi entre 2,5 y 3 veces más de lo que habían acordado los ministros de Hacienda con el Gobierno Nacional. Bueno, ahí está el enojo claro que planteaba Martín Kirchner, ¿no? En las notas en la provincia de Mendoza, por lo menos él fue una de las voces que se plantó frente a esta situación. Ha sido muy claro, Rodrigo, muchas gracias, nos reencontramos el jueves que viene, ¿sí? Gracias, Lucas, hasta el jueves.